recordar. Me suele suceder. Ya. Entonces, continuando con esta... Por cierto, las diapositivas, si es que quieren que se las pase, normal les voy a pasar porque mientras vamos yendo avanzando, los he distribuido en unos cuadritos, cosa que ustedes normal lo pueden imprimir, copiar y así ayudan bastante, porque a veces las clases suelen ser un poco largas y suelen marear un poco, ¿ya? Me la piden nada más o simplemente los añado al Teams. Ya. Continuando con lo que es la glándula sudorípara. Bueno, como ya supimos lo que son las diferencias, asimismo sus tipos de conductos excretores, que como ya lo dije al inicio, la glándula endocrina va a desembocar directamente en la piel, en la superficie, en cambio la glándula apocrina va a desembocar directamente en el folículo piloso. Se pueden aprender lo que son el tamaño y todo eso, ¿no? Para mayor información si es que ustedes quieren. De ahí tenemos lo que es el folículo piloso, como ya lo nombré al inicio, y la glándula sebácea, ¿no? En cuanto a su inervación, la inervación en sí es muy amplia porque sabemos que existe aproximadamente 1 millón de terminaciones nerviosas libres y especializadas por todo el cuerpo. Asimismo, tenemos lo que son los receptores sensoriales, que son también libres y encapsulados, y la inervación de la piel va a estar marcada por variaciones regionales, en las palmas, en las plantas, en el glande, en los pezones y el clítoris, que va a ser el más denso. En cuanto a los vasos sanguíneos, que es la vascularización, en sí, esto nos va a ayudar en cuanto a la adaptación primordial, que es la regulación de la temperatura. Y esto también va a intervenir a la regulación de la presión arterial y en el mecanismo de defensa al posibilitar lo que es la respuesta inflamatoria. De ahí finalmente tenemos lo que es la hipodermis. Esto va a variar en cuanto al grosor, según la localización, según la edad y según el sexo de la persona. Aquí vamos a encontrar lo que son los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. ¿Cuál va a ser la función del hipodermis? Va a ser lo que es la protección contra traumatismos, porque sabemos que el hipodermis está aquí está, ¿no? Está más al fondo, por así decirlo. Asimismo, nos va a ayudar en cuanto a la conservación del calor corporal y el reservorio de energía. Eh, una de las características también que tenemos en cuanto a la epidermis es la coloración de la piel. Sabemos que el castaño lo va a dar por la melanina y es epidérmica, ¿no? Esto es muy aparte de todo esto. Esto va a ser según el factor genético, el color constitutivo y todo eso, ¿no? Y bueno, tocando el otro tema, vamos a tocar lo que son las lesiones elementales. Esto sí es muy bueno para ir avanzando en cuanto a los otros temas, hay que saber diferenciar en cuanto a las características. Vamos a tener lo que son las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias se va a basar más que nada en el cambio plano y circunscrito en el color de la piel. Para eso tenemos lo que es la mácula y la mancha. ¿Qué es lo que le va a diferenciar? El tamaño. La mácula va a ser menor o igual a 1 centímetro. ¿Qué va a haber? Un cambio de coloración de la piel, solo que va a ser menores a 1 centímetro. Un ejemplo de las máculas tenemos a lo que es el léntigo, el neomelanocítico o la leucodermia gutata. No sé si alguna vez han visto a unas mujeres mayores que tienen como unas pequeñitas manchitas. A veces son hipopigmentadas o a veces son hiperpigmentadas. Suele suceder lo que son mayormente en mujeres de edad adulta, que es un proceso en sí degenerativo que se produce por el sol. ¿Cómo se llama? Leucodermia gutata, que más adelante en las siguientes clases se va a ir nombrando, tocando estas características, estos tipos de enfermedades o lesiones, ¿ya? De ahí tenemos lo que es la mancha. ¿Quién no ha visto una mancha o quién no tiene alguna mancha? La mancha, a diferencia de la mácula, va a ser mayor a 1 centímetro. ¿Qué tenemos como por ejemplo en la mancha, que es el vitiligo, el melasma o la mancha capilar, que es generalmente en niños o en bebés o en recién nacidos? ¿Ya? También tenemos lo que es el melasma. No sé si alguna vez han visto esas manchas que aparecen generalmente en la cara en mujeres embarazadas. Ese es un ejemplo. De ahí tenemos lo que son las lesiones palpables. Tenemos lo que son las pápulas y las placas. También lo que lo va a diferenciar va a ser el tamaño. Las pápulas va a ser menores a 1 centímetro y la placa va a ser mayores a 1 centímetro. En la pápula tenemos a los que son los acrocordones. No sé si alguna vez han visto unos acrocordones que generalmente se ubica en el cuello de la persona.
Esto suele ser hereditario o suele ser también en aquellos pacientes que tienen resistencia a la insulina, que más adelante también se va a ir tocando. Ya, pero eso sería un ejemplo de una pápula. Son pequeñas, sobresalientes o son unas elevaciones palpables. También tenemos algunas verrugas filiformes como ejemplo de la pápula. Y en cuanto a la placa, igual, se va a diferenciar en cuanto al tamaño. Esta va a ser mayores a 1 centímetro. Como placa, por ejemplo, tenemos a los que es la psoriasis. ¿Ya? Las psoriasis sí suelen ser grandes, generalizadas y obviamente van a ser mayores a 1 centímetro. De ahí tenemos lesiones elevadas, pero con contenido. El contenido puede ser líquido o pus. Si es que es pus, tal como lo dice su nombre, va a ser pustuloso. ¿Ya? En cuanto a las lesiones elevadas pustulosas, esto no se olviden que les puede venir en su examen. Tenemos al famoso PEGA. ¿Ya? ¿Qué es el PEGA? El PEGA es una pustulosis exentemática generalizada aguda. ¿Qué es? Esto va a ser una reacción adversa a algún fármaco. Suele ser alguna reacción alérgica o algún efecto adverso. En muchas ocasiones suele suceder en aquellas personas que no toleran o que consumen el omeprazol. ¿Ya? Este es un claro ejemplo de una pústula. Suele ser generalizado, son muy pequeñitas, son micropústulas, pero que el contenido obviamente es pus. El tamaño suele ser muy variable, ¿ya? De ahí tenemos lo que es el contenido líquido o el contenido con suero, que esto sí va a diferenciarse en cuanto a tamaños de cada uno. La vesícula va a ser menor o iguales a 1 centímetro, la ampolla de 1 a 5 centímetros y los flictenas mayores a 5 centímetros. En las vesículas tenemos como ejemplo que son menores a 1 centímetro, son el herpes, ¿ya? En cuanto a la ampolla, tenemos a lo que es el pénfigo, que en la siguiente diapositiva vamos a hablar. Hoy día vamos a hablar de 3 temas, ¿ya? Tenemos al pénfigo. Y en los flictenas, que en otros nombres, ¿cómo se conoce a las? Quemaduras, ¿ya? Quemaduras, que son como unas ampollas. Obviamente son mayores a 5 centímetros, ¿ya? De ahí continuamos con las lesiones primarias, tenemos a lo que son los quistes y nódulos. ¿Cuál es la diferencia? El quiste va a ser un saco encerrado que va a ser generalmente debajo de la piel, que va a estar revestido por el epitelio, tal como se ve aquí en esta imagen, revestido por el epitelio, y que va a contener un material que en otras ocasiones suele ser fluido o semisólido. Esto va a estar elevado, circunscrito y obviamente va a ser palpable. El nódulo va a ser una lesión sólida, palpable, circunscrita, mayores a 1 centímetro. Un momento, por favor. Geraldine, disculpa, no se te escucha.
Ya, como les decía, el labón o también conocida como la roncha, va a ser elevada, eritematosa, con un centro pálido. O sea, se va a elevar tanto que el centro se va a volver pálido. Tener en cuenta que este abono roncha suele desaparecer en menos de 24 horas. No va a dejar ni una mancha, no va a dejar ni una cicatriz. De ahí tenemos las petequias, el tumor. Esto sí no tiene límites. Hay tumores que se quedan en ahí mismo, en alguna zona, en alguna fase de la piel, pero hay otros que suelen hacer invasión. Por ende, el tamaño, no. No hablamos de tamaño, sino hablamos de la característica. El tumor suele ser epidérmico, dérmico, puede afectar lo que hasta la hipodermis, en algunos casos lo que es el tejido celular subcutáneo y en algunos casos hasta ocasionar lesiones óseas. ¿Ya? De ahí tenemos los que son las lesiones secundarias. Aquí tenemos lo que es la erosión. Una característica de la erosión va a ser una pérdida de continuidad epidérmica superficial. No va a dejar cicatriz. ¿Por qué? Porque no va a pasar lo que es la membrana basal. Un ejemplo de erosión podría ser un herpes genital. De ahí tenemos lo que es una úlcera. En cambio, a diferencia de la erosión, en la úlcera sí va a haber una pérdida completa de la epidermis junto con parte de la hipodermis y en algunos casos puede comprometer lo que es la dermis y en algunos casos irse hasta la hipodermis. Este sí va a dejar cicatriz, ¿ya? De ahí tenemos la escoriación. Esto es una pérdida de continuidad epidérmica superficial y suele ser autoinfligida, ¿ya? Hecho por uno mismo. Esto generalmente las escoriaciones se suelen ver en unas dermatosis muy pruriginosas, ¿ya? De ahí tenemos los que son las fisuras. Las fisuras en sí son unas hendiduras lineales, tal como se ve aquí, que va a atravesar lo que es la epidermis. Esto suele ser por una excesiva resequedad o por una hiperkeratosis en algunos casos. La costra va a ser un resultado de desecación de los exudados y también de los trasudados cutáneos. Ya, de ahí tenemos los que son las escamas. Las escamas va a ser unas láminas secas por desprendimiento anormal o también podría ser por una acumulación del estrato córneo. De ahí tenemos lo que es la liquenificación. La liquenificación va a ser el engrosamiento cutáneo localizado. Y en aquí se van a ver unas líneas acentuadas naturales de la piel. ¿Ya? En sí la liquenificación suele aparecerse por un rascado crónico. De ahí tenemos lo que es la atrofia. Atrofia, disminución, adelgazamiento. En aquí va a ser un adelgazamiento de la epidermis, va a generar lo que es en sí una apariencia media arrugada, y esto va a ser generalmente debido a una pérdida de colágeno o elastina. De ahí tenemos la cicatriz. La cicatriz va a ser el tejido que reemplaza la porción de la piel destruida, ¿no? Bueno, esto sería en cuanto al primer tema. Ahora les voy a compartir el segundo, que es sobre micosis. Un momento. ¿Se pueden ver la pantalla, chicos? Sí. Ya. Este es un poco más cortito. Tenemos lo que son las micosis superficiales. Esto generalmente van a ser causadas por unos hongos que van a colonizar las capas más extensas queratinizadas de la piel, cabello y uñas. Ya, todos en algún momento nos vamos a ver afectados por esos tipos de micosis. Para esto se va a clasificar los que son en hongos dermatofitos y en hongos no dermatofitos. Los hongos dermatofitos van a ser ocasionados por los queratinofílicos y los hongos no dermatofitos por las levaduras. En los hongos dermatofitos, que vamos a ir tocando uno por uno, tenemos a los dermatofitosis o a las tiñas, que van a haber varios subtipos según la localización de cada una de estas. Y los hongos no dermatofitos, que vamos a encontrar lo que es la pitiriasis versicolor o las candidiasis localizadas.
¿ya? Comenzando con las micosis superficiales por hongos dermatofitos. Estos van a ser unos hongos filamentosos, características taxonómicas, fisiológicas y patológicas muy similares. En sí van a haber 3 géneros, según la afectación de ya sea piel, pelos, uñas, que vamos a ir tocando uno por uno a medida que vamos tocando los diferentes tipos de tiñas. Asimismo, según su clasificación epidemiológica, van a ser, vamos a encontrar dermatofitos tanto del suelo, de los animales, pero como vamos a tocar de nosotros que somos los humanos, nos dirigimos a los que son los antrofílicos. Ya, en cuanto a los factores predisponentes de adquirir lo que es la dermatosis o micosis superficiales, estos, al ser unos hongos, obviamente suelen localizarse más que nada en lugares húmedos y tropicales, en los malos hábitos higiénicos, en lo que es el hacinamiento, el uso de zapatos cerrados, zapatillas o ropas sintéticas, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH o en prácticas deportivas que obviamente nos hace sudar, ¿no? En cuanto a los tipos que vamos a ir tocando, tenemos lo que es la epidermis, cabello, que va a ir teniendo diferentes nombres según su localización. Comenzando con la tiña capitis, un momento voy a tomar agua. Me va a disculpar, chicos, que estoy un poco enferma y me hace toser. Ya. En cuanto a sus diferentes, aquí está. En cuanto a sus diferentes localizaciones, va a ir dirigiéndose nombres diferentes. Tenemos a la tiña capitis, tal como lo dice su nombre, capitis, cuero cabelludo. Esto va a ser una infección del cuero cabelludo por estos dermatofitos, que va a ocasionar los que son picazones en sí generalmente. Pero para esto hay una subclasificación de esta tiña capitis. Va a ser la tiña seca o tonsurante o la tiña de Querión de Celso. ¿Qué lo va a diferenciar? Es que la tiña seca o tonsurante suele afectar generalmente al tallo piloso. En cambio, el Querón de Celso va a ser como que más severo. ¿Por qué? Porque esto, más allá de que haya una placa granulomatosa, se va a hacer purulento, ¿ya? Así que te va a llevar una infección. En cuanto a la tiña seco-tonsurante, tenemos mucha picazón, va a ser descamativo y te va a causar lo que es una placa alopécica, ¿no? En cambio, en el Querión de Celso va a ser una placa granulomatosa con orificios. Y estos orificios van a ser purulentos en su mayoría de veces. El Querión de Celso, los dermatofitos suelen ser zoofílicos por animales o geofílicos por el suelo, ¿ya? ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar lo que es la destrucción de los tallos pilosos, ocasionando estos tipos de orificios, y lo que va a generar es una reacción inflamatoria perifolicular mediada por unos procesos inmunológicos, ¿ya? Es lo que lo diferencia de la tiña seco-tonsurante. De ahí tenemos la tiña barbae, como lo dice su nombre, que va a afectar los pelos de la barba y del bigote. Esto suele ser más que nada debido por infección por los dermatofitos zoofílicos, es decir, por los animales. Suele afectar a varones adultos que trabajan en algunas zonas rurales. Sus formas clínicas va a ser tipo foliculitis o también tipo querión, como ya sabemos el querión en que se caracteriza en unos orificios purulentos. ¿Ya? Esto podremos ver o podría clasificarse como una imagen tiña de barba en querión. De ahí tenemos lo que es la tiña corporis, o también es conocida como la tiña corporal. Esto se va a adquirir a través del contacto directo de la piel con una persona o un animal infectado. El contacto con fómites o por propagación secundaria desde otros sitios de infección por dermatofitos, como por ejemplo cuero cabelludo, pies, o sea, es contagioso. En particular, la tiña corporal va a ser causada por la tiña tonsurans, ¿ya? Tonsurans. Que a menudo va a ser causada por este organismo, ¿no? Lo que va a generar una característica muy diferencial va a ser lo que es la mancha de aceite, porque tiene esa forma, o algunos lo clasifican con esta forma. ¿Y por qué? Porque va a crecer excéntricamente, se va a ir agrandando a medida de la forma que se presenta.
Asimismo, el borde va a ser muy definido y va a estar muy activo en cuanto a su progresión. De ahí tenemos lo que es la tiña crural. La tiña crural va a ser la segunda dermatofitosis más frecuente, suele afectar a los que son a los varones adultos, que va a generar lo que es una placa eritema escamoso. Suele ser por una infección por dermatofitos que va a afectar lo que es el pliegue crural. Aquí está. Este es el pliegue crural, ya que es el borde interno de la ingle. De ahí tenemos lo que es la tiña pedis, tal como lo dice su nombre. También como esto algunos lo llaman como la tiña o el pie de atleta, que va a ser una infección dermatofita de la piel del pie. ¿Ya? En- uy, ya. Esto suele tener diferentes localizaciones. Va a tener tres variantes clínicas, que es la intertriginosa, la disidriforme, la hiperkeratósica. Ya, la tiña del pie interdigital o intertriginosa se va a presentar con unas erosiones o escamas pruriginosas entre los dedos. ¿Ya? De ahí tenemos la tiña del pie hiperkeratósica o de tipo mocasín. Ahora vamos a ir viendo por qué tiene este nombre. Porque este tipo de tiña se va a presentar con una erupción hiperkeratósica difusa que va a afectar no solo los interdigitales, sino va a afectar lo que son las plantas y la superficie medial y lateral de los pies, con una distribución similar a la de un zapato en mocasín. No sé si conocen ese zapato de mocasín, que solo llega hasta la parte lateral y medial del pie, o sea, no cubre todo. Es por eso que tiene ese nombre, que la tiña del pie hiperkeratósica o tipo mocasín. De ahí está lo que es la tiña del pie vesícula ampollosa o inflamatoria. Esta se va a presentar con una erupción vesicular o ampollosa, tal como dice su nombre, que va a ser pruriginosa, pero esto también puede llegar a ser dolorosas por sus mismas ampollas, ¿no? De ahí tenemos lo que es la tiña manus. Esta va a ser una dermatofitosis antropofílica. Suele afectar una sola mano o ambas. En cuanto a su clínica, va a ser, como lo dije al inicio, hiperkeratosis, que es la misma clínica, ¿no? De cualquier en común, que va a ser hiperkeratósica, intertriginosa, disidriforme en algunos casos. Y bueno, en algunos casos va a presentar lo que son las placas anulares similares a la tiña corporis en el dorso de la mano. Y de ahí tenemos la onicomicosis. La onicomicosis va a incluir lo que es la decoloración de las uñas, que va a afectar netamente a las uñas. Se va a encontrar lo que es la hiperkeratosis fungial y otras formas de distrofia unguial. Para esto tenemos unas subclasificaciones o unos subtipos, que es la subunguial distal, la subunguial proximal y la blanca superficial. La subunguial distal va a comprometer lo que es el estrato córneo del hiponiquio. Tal como le dice su nombre, distal. Va a afectar solo esta parte. ¿Ya? En cambio, la proximal va a afectar lo que es el pliegue posterior después de la placa unguial. O sea, solo en esta parte, en la base, que va a ser la parte proximal. Por eso su nombre. Y la blanca superficial va a ser una invasión primaria del dorso de la uña. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en sí de este tipo de tiñas suele ser clínico, pero como hay muchos diagnósticos diferenciales, podrías, muy aparte de sus exámenes físicos, se pueden superponer a los de otros trastornos cutáneos o manifestaciones o diagnósticos diferenciales, y estos se pueden confirmar con otras pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? Es el examen micológico directo, que es ECO. Son se va a realizar con una preparación de esto, que es del hidróxido de potasio, realizada con unos raspados de piel de las áreas afectadas, que va a ser el método principal, por así decirlo, para poder confirmar infecciones por dermatofitos de la epidermis, ¿no? Que tenemos lo que es la tiña del cuerpo, la tiña de piel, la tiña crural. O también se le puede hacer lo que es el cultivo con agar saborao. En cuanto al tratamiento,
En sí, en cuanto al tratamiento, no se suelen explayar mucho o no suelen preguntar mucho, pero lo hice en este cuadrito para que puedan diferenciar, ¿no? Si es que se trata de una tiña seca o tonsurante, el tratamiento de elección va a ser la gliciofulvina, ese es el de elección, y unas alternativas al ser un hongo, obviamente le tienes que dar un antimicótico, que tenemos la terbinafina o el itraconazol. Si el paciente tiene un querión de Celso, como bien sabemos, presenta pústulas, infecciones, ¿qué le vas a dar? Antibiótico. De cabeza le vas a dar una cefalosporina. Le puedes dar unos corticoides sistémicos como la prednisona y obviamente su antimicótico, ¿no? En cuanto a la tiña corporis, si es que es una lesión aislada más no generalizada, le puedes dar unos imidazólicos tópicos y de ahí tener en cuenta que primero y siempre, si es que hay algún tipo de reacción dermatológica, siempre se comienza con tópicos, ¿ya? A menos que sea generalizada. De ahí tenemos lo que es, si es que el paciente presenta alguna lesión inflamatoria o diseminada, como la tiña cruris o tiña pedis, ya no le vas a dar tópicos, pues no, le vas a dar lo que son em, en pastillas o orales. Le puedes dar obviamente sus antimicóticos como el fluconazol, itraconazol, terbinafina, entre otros, ¿no? Si es que presenta tiña cruris o tiña pedis. Estas son sus dosis que pueden leerlo, memorizarlo si es que quieren saber más información. De ahí tenemos las micosis superficiales no dermatofíticas, como ya a diferencia del otro, vamos a tener diferente, este es más cortito, son solo 3 que se toca, o 2, que es la pitiriasis versicular y la candidiasis superficiales. La pitiriasis versicular, tener en cuenta que la especie principal de la pitiriasis versicular va a ser la malacesia, o en otros casos lo nombran como furfur, que va a ser la forma micelar o patógena de esta reacción. Va a producir enfermedad en condiciones especiales. Esta se suele desarrollar por climas cálidos y húmedos en pacientes con hiperhidrosis, en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que presentan alguna malnutrición crónica o uso de aceites tópicos para la piel, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus características clínicas? Tal como se ve aquí. Esto, un diagnóstico muy diferencial de la pitiriasis versicolor va a ser el vitiligo. Suelen confundirse mucho, pero lo que lo va a diferenciar es que el vitiligo jamás va a picar, jamás va a presentar lo que es el prurito. En cambio, esto, al ser un hongo, obviamente que va a presentar va a ser prurito. Ya, tal como se ve aquí, van a ser unas máculas o manchas y en placas delgadas, ¿no? Como ya lo dijimos al inicio en la primera clase, sepan diferenciar según el tamaño. Y en su mayoría suelen ser asintomáticos, a menos que presenten lo que es el prurito, ¿no? Como ya lo dije al inicio. La única característica de esto, más allá del prurito, son estas lesiones, ¿no? Superficiales. La localización suelen ser en tronco, en cuello o espaldas en algunos casos, pero esto jamás va a afectar lo que son las palmas y plantas. El diagnóstico suele ser clínico en la mayoría, paciente que llega con estas lesiones y con prurito, en su mayoría se diagnostica con una pitiriasis versicolor. Puede ser clínico o también te puedes ayudar o confirmar con un examen micológico directo, ¿no? De ahí tenemos los que son las candidiasis superficiales. La candidiasis va a ser una levadura oportunista. En su piel, su presencia va a ser patológica y sus manifestaciones van a ser clínicas variables. Sabemos que candidiasis no hay en la piel, ¿ya? Eh, bueno, ¿qué más podríamos decir de esto? Tenemos dos subtipos o variaciones, ¿no? Diferentes, que va a ser el intérdigo candidiásico, la vulvovaginitis candidiásicas o la candidiasis orofaringea. El intértrigo candidiásico va a aparecer aquí, tal como se ve, unas placas eritematosas bien delimitadas, van a ser pruriginosas, exudativas, en el fondo del pliegue, fisuradas, de una morfología y tamaños muy variables, no es que presenten un tamaño específico o que presenten específicamente en alguna zona del cuerpo, no. Generalmente, el intértrigo candidiásico suele localizarse en unos pliegues tanto del cuello, de las axilas, de la región submamaria, el ombligo, las ingles, las nalgas, entre otros.
Ya, también hay lo que es la candidiasis perianal que produce, obviamente, va a producir un prurito anal y una maceración blanquecina, porque eso es una característica muy esencial de la candidiasis, sea donde se encuentre localizado, suele ser una maceración blanquecina, ¿ya? Eh, Suele generalizarse o suele afectar progresivamente y simétricamente por el cuerpo. De ahí tenemos lo que es la vulvovaginitis candidiásica. Esta es una infección frecuente, recurrente, que va a afectar lo que es el aparato genital femenino. Se presenta normalmente en la edad reproductiva, en pacientes embarazadas, en mujeres que van a tomar anticonceptivos orales o que han sido sometidas a tratamientos con antibióticos orales. Ya clínicamente se va a observar lo que es la leucorrea cremosa blanco-amarillenta, como lo dije al inicio. Esa es una característica con la cual se presenta la candidiasis. Va a haber prurito, por el mismo hecho de ser un hongo, y va a haber, obviamente, donde esté localizado un eritema de vulva y una extensión a uretra, produciendo lo que es la disuria y poliacuria, ¿no? Te va a causar lo que es un ITU, una ITU. De ahí tenemos la candidiasis orofaringia. Algunos lo llaman a esto a la candidiasis o de Muguet, ¿ya? Esto va a ser en forma de un algodoncillo. Aquí no puse una imagen, pero va a tener una forma de un algodoncillo, por así decirlo, blanquecino, que suele presentarse en la infancia, más que nada en pacientes prematuros y lactantes. ¿Por qué? Porque suelen adquirirlo de la madre a la hora del parto. Esta diferencia de los demás, el paciente va a presentar lo que es ardor y dolor, que obviamente les va a impedir en cuanto a la alimentación, ¿ya? Eh, Esto no solamente se va a presentar lo que son en bebés, sino suele presentarse también en adultos, pero no en cualquier adulto. El adulto tiene que estar inmunosuprimido. Suelen presentarse en pacientes diabéticos o después de tratamientos antibacterianos muy prolongados o en pacientes inmunodeficientes, como aquellos pacientes con VIH. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, también lo he clasificado según la enfermedad, lesión o infección que tenga el paciente. Si es que presenta pitiriasis versicolor, intértrigos o candidiasis oral. Si es la pitiriasis versicolor, obviamente por productos tópicos, comienzas con los productos tópicos que podrían ser jabones, lociones, ¿no? Con azufre o ácido salicílico. Si es que es localizado, ya optas por otro, que es los imidazólicos. Y si es generalizado o recurrente, con unos antimicóticos orales, ¿no? Que es el itraconazol o el fluconazol. Los intértrigos, puedes usar unas compresas con solución de Burrow. En casos extensos, fluconazol antimicóticos. Y en las candidiasis orales, podrías usar lo que es el miconazol, nistatina en gel o sistemático, obviamente tu antimicótico, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a las micosis superficiales. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? O si no, para tocar el último tema, que es de... De mi parte, todo claro. Ya. Entonces tocamos por último lo que son las dermatitis infecciosas. Dermatosis, un momento, ahorita voy a compartir pantalla. Ya. Se pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de dermatosis infecciosas. Vamos a tocar lo que es el eczema, el impétigo, la celulitis, la erisipela, el eritrasma, la foliculitis y la forunculosis.
Antes de tocar lo que es ectima, vamos a tocar primero lo que es el impétigo, porque esta es como una subclasificación, una variante muy similar a lo que es el ectima. Eh, Ya. En cuanto al impétigo, ¿qué va a ser el impétigo? El impétigo va a ser una infección bacteriana superficial muy contagiosa que se va a observar con mayor frecuencia en niños de aproximadamente 2 a 5 años, aunque también puede afectar a niños mayores y a adultos, pero en su mayoría a niños de 2 a 5 años. Esto se suele clasificar como un impétigo primario, que va a ser una infección bacteriana directa de la piel previamente normal, o un impétigo secundario, que suele ser una infección en sitios que ya han tenido o tienen algún traumatismo cutáneo menor, como unas abrasiones, unos traumatismos menores, picaduras de insecto o afecciones subyacentes como el eczema. ¿Ya? Esta infección en sí se suele producir en condiciones muy cálidas y húmedas y se va a propagar fácilmente entre personas en contacto cercano o los factores de riesgo del que es el hacinamiento, mala higiene o pacientes que contengan sarna. ¿Ya? Solo eso ya. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, vamos a tener unas variantes del impétigo que va a incluir lo que es el impétigo no ampolloso y el impétigo ampolloso. ¿Ya? Los síntomas sistémicos en el impétigo suelen ser ausentes, y ya, comenzando con lo que es el impétigo no ampolloso, esta va a ser la forma más común de impétigo. Perdón, ajá, va a ser menos frecuente, ¿ya? Las lesiones van a comenzar como unas pápulas que van a progresar a unas vesículas rodeadas de eritema, ¿ya? Posteriormente, estas se van a convertir en unas pústulas que se van a ir agrandando y se van a descomponer rápidamente para formar lo que son unas costras gruesas y adherentes con un aspecto dorado característico. Esta evolución suele ocurrir aproximadamente durante una semana. Las lesiones suelen afectar lo que es cara y las extremidades y también pueden desarrollarse lo que son múltiples lesiones, pero tienden a permanecer bien localizadas. En cuanto al impétigo ampolloso, el impétigo ampolloso va a ser una forma de impétigo que se observa principalmente en niños, en la que las vesículas se agrandan para formar unas ampollas flácidas con un líquido amarillo claro. Creo que me confundí en este cuadro. Es al revés. A ver un momento. ¿Ya? Sí, está bien. Ya. Eh, Como lo decía al inicio, ya. El impétigo ampolloso va a ser en sí generalmente un proceso benigno y autolimitado, va a afectar lo que son las caras y extremidades. Y si es que el impétigo ampolloso en general no va a producir ningún síntoma general, pero puede acompañarse de lo que es fiebre, debilidad o diarrea en algunas ocasiones. Si es que no se trata, puede hacer una remisión en 3 a 6 semanas, pero que no va a dejar cicatrizaciones. ¿Ya? Tener en cuenta que en el impétigo ampolloso se va a ver una costra de color miel. Eso es algo que lo caracteriza mucho. En cuanto al diagnóstico diferencial, para impétigo tenemos a los que son las picaduras de insecto o en algunos pacientes que presentan lo que es el herpes o quemaduras en algunos casos. El tratamiento va a variar poco en sí, porque esto, como lo dije al inicio, no suele generalizarse, suele ser más que nada superficialmente o en pacientes sanos, o sea, sin ser inmunocomprometidos, inmunosupresiones, que presentan algunas lesiones muy pocas, la verdad, y que no tienen síntomas sistémicos, se va a dar lo que es la mupirocina o el ácido fusídico, que va a ser por vía tópica. Cuando se decida en la vía del tratamiento, sea tópica, oral o intravenosa, se debe considerar el grado de afectación de la piel, la presencia de complicaciones, las enfermedades asociadas que tenga el paciente, el estado inmunitario y los patrones locales, ¿no?, de resistencia de los antibióticos. De ahí tenemos lo que es el ectima.
En cuanto al ectima, el ectima va a ser una forma profunda que se va a caracterizar tanto por su extensión a la dermis, que va a producir lo que es una úlcera fina que cura, pero va a dejar una cicatrización a diferencia del impétigo. Se debe más que nada a una infección por el Streptococcus o también por la sobreinfección estreptocócica de una ulceración ya preexistente o de una picadura de insecto excoriada. Ya, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, va a presentar lo que es una úlcera en aspecto de ensacabocados, eso es algo que lo diferencia mucho del impétigo, y también su base necrótica purulenta. Tener en cuenta que el ectima va a ser una forma ulcerativa del impétigo, ¿ya? Por eso quería tocar primero lo que es el impétigo, porque el ectima va a ser una forma ulcerativa del impétigo en la que sus lesiones se van a extender a través de la epidermis y van a penetrar profundamente en la dermis, ¿ya? O sea, no va a afectar solo la epidermis, sino se va a ir hasta la dermis. Y va a ocasionar, como ya lo dije, un aspecto de sacabocados. ¿Por qué? Que van a ser unas costras amarillentas rodeadas de unos márgenes elevados de color violáceo. No sé si aquí se ve. ¿Ya? Unas costras amarillentas rodeadas de márgenes elevados de un color violáceo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estas lesiones? Van a ser o suelen suceder lo que son en niños, en aquellos pacientes con mala higiene, inmunodeprimidos o los que padecen de un rascado crónico. El diagnóstico en su mayoría suele ser clínico o también te puedes ayudar con un cultivo de la base purulenta húmeda, ¿no? De esta lesión. En algunos casos o algunos dermatólogos suelen optar por la biopsia o también usar lo que es la tinción de Gram. En algunos optan por lo que es el cultivo, pero en sí su mayoría suele ser clínico. El tratamiento para una infección estreptocócica, tú tratas la infección estreptocócica, que va a ser la causante, tratas con una dicloxacilina, ¿ya? De ahí tenemos lo que es la celulitis. La celulitis va a ser una infección de la dermis profunda y también del tejido subcutáneo que se va a manifestar con eritema, tumefacción, calor y dolor. No se olviden de esas 4 características, ¿ya? Que los va a diferenciar de los otros. Eritema, tumefacción, calor y dolor. Y los bordes no van a ser definidos, ¿ya? No van a ser definidos. Em, en cuanto a su clínica, en sí el paciente llega con unos síntomas generales. Puede presentar lo que es la fiebre, escalofríos, también malestar general y los bordes en su mayoría, estos bordes en su mayoría van a estar mal definidos y no se van a palpar, no se palpan. En infecciones ya graves de celulitis van a ver o se van a presenciar aquí como unas vesículas, ampollas, pústulas o en algunos casos tejido necrótico cuando ya está muy avanzado. ¿Ya? Eh, También existe lo que es la celulitis por el uso de fármacos inyectados, que en sí en su mayoría suele afectar a lo que son las extremidades superiores, donde se localizan generalmente los puntos de inyección. Esto se suele ver generalmente en vacunas, ¿ya? Y también puede afectar a los que son los niños. Si es que el niño presenta una celulitis, suele afectar más que nada, a diferencia de los adultos, en la cabeza y cuello, mientras que la del adulto suele afectar lo que son las extremidades. ¿Ya? Eh, Esto suele ser afectada mayormente por el Staphylococcus aureus y también por muchos más organismos, pero en su mayoría suele ser afectado por el Staphylococcus aureus. El diagnóstico, la mayoría del diagnóstico de lesiones dermatológicas suele ser clínico, pero puedes ayudarte con algunos cultivos, biopsias, pero la mayoría va a ser clínico, ¿ya? Si es que la celulitis ha sido por el Haemophilus influenzae, constituye una excepción porque por lo común se van a apreciar los que son unos leucocitos con desviación a la izquierda y unos hemocultivos positivos, ¿ya? Esa es una ayuda diagnóstica también.
Los microorganismos atípicos se van a dar más en los niños y en los enfermos inmunodeprimidos. Y también una ayuda en cuanto al diagnóstico se puede hacer con la aspiración con aguja o una biopsia de la piel que nos va a ayudar más que nada, ¿no? En cuanto a la causa infecciosa de la celulitis. En cuanto al tratamiento, si es que nos vamos a dirigir en contra los estreptococos del grupo A o los Staphylococcus aureus, que se va a usar lo que es la dicloxacilina, la cefalexina o también la clindamicina. Esto tiene que ser por vía oral por 10 días. Si es que tu paciente presenta ya enfermedades graves, afectaciones faciales o ausencia de respuesta al tratamiento oral, optas por lo que son los antibióticos por vía parenteral. En aquellos pacientes diabéticos o que presentan celulitis ya muy complicadas, van a requerir lo que son las coberturas o antibióticos de amplio espectro, como es el pipetazo, ¿ya? Lo que es la piperacillina tazobactam. De ahí tenemos a lo que es la erisipela. La erisipela se parece mucho a lo que es el impético con el ectima. De ahí tenemos, van de la mano, así como así como el impético va de la mano con el ectima, la erisipela va de la mano con la celulitis. La erisipela va a ser una variante superficial de la celulitis que va a ser causada fundamentalmente por el estreptococo del grupo A, que va a afectar a la dermis y también puede afectar al componente linfático llamativo. ¿Ya? En cuanto a su epidemiología, va a ser una enfermedad de niños, ancianos, enfermos y en pacientes con linfedema. O también en aquellos pacientes que presentan algunas lesiones cutáneas ya crónicas. Eh, Esto afecta clásicamente en su mayoría la cara, pero hay localización más habitual que va a ser lo que es la extremidad inferior, tal como se ve en esta imagen. Eh, una de las clínicas que se puede caracterizar de la erisipela va a ser lo que es la fiebre, escalofríos, malestar general y náuseas. ¿Ya? Van a comenzar estas de una forma repentina tras un periodo de incubación de aproximadamente 2 a 5 días. Y lo que va a presentar el paciente en cuanto a dermatológicamente es que va a presentar lo que es una placa eritematosa en su mayoría delimitada con un borde en forma de cresta. Va a ir aumentando progresivamente de tamaño. Esta placa se delimita nítidamente de la piel vecina, ¿ya? O sea, gran diferencia, gran diferencia. Y va a estar muy caliente, ¿ya? Caliente, tensa y durada. También puede estar de la mano con lo que es el edema. En cuanto al diagnóstico de la erisipela, se va a basar más que nada, como ya lo dije al inicio, suele ser clínico, pero te puedes ayudar con unos exámenes laboratoriales que nos va a revelar lo que es la leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Por qué? Porque esto suele ser producida por, como ya lo dije al inicio, por los estreptococos. Y obviamente una infección con estreptococos nos va a llevar a lo que es una leucocitosis con una desviación a la izquierda. En cuanto al tratamiento, el tratamiento suele ser, obviamente, ¿no? Si es causada por estreptococos, le vas a dar lo que son unas penicilinas de unos 10 a 14 días aproximadamente, ¿ya? De ahí tenemos lo que es el eritrasma. El eritrasma va a ser una infección bacteriana también superficial de la piel, pero va a diferenciarse de los otros según su afectación. Esta va a afectar lo que es la capa córnea y se va a distinguir por unas manchas marrón rojizas, manchas marrón, en algunos casos rojizas, definidas pero irregulares. Y esta lo que la va a diferenciar de otros es que el paciente va a presentar unas escamas muy finas, tal como se ve aquí. ¿Ya? Se van a manifestar en grandes áreas intertriginosas. ¿Cuáles son las áreas intertriginosas? Que es la ingle, eh, la línea intermamilar, las axilas, ¿no? El agente causal del eritrasma va a ser el Corynebacterium minutísimo, ¿ya? En cuanto a su epidemiología, esta va a ser infecciosa, pero va a ser poco contagiosa a diferencia de las anteriores. También se encuentra en lo que es un clima templado, húmedo y muy tropical, ¿ya?
Se localiza, bueno, como yo les dije, principalmente en las zonas intertriginosas. Esta característica de color marrón, marrón claro, brillantes en algunos casos, va a ser irregular, tal como se ve aquí. Es irregular y se extiende lentamente, de forma local. Rara vez se va a diseminar a otros sitios. Y esto, su evolución es crónica, ¿ya? Es crónica, no se disemina, y si es que se disemina, es muy, muy lento, ¿ya? ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Tal como se ve aquí en esta imagen, nos ayuda en lo que es la fluorescencia mediante la luz de Wood, que va a ser el método de diagnóstico de elección, ¿ya? También te puedes ayudar con lo que es el cultivo o una microscopía óptica, pero el método o el diagnóstico de elección va a ser la fluorescencia mediante la luz de Wood. En cuanto al tratamiento, esta, a diferencia de los otros, la verdad que esto reacciona muy rápido a lo que son los antibióticos sistémicos. Por eso le puedes dar lo que es una eritromicina por vía oral. Y el periodo, o mejor dicho, el paciente se va a curar en un 100% con el tratamiento que se le dé. ¿Ya? Y este es el tratamiento de primera elección, con la eritromicina. De ahí tenemos esto que son más sencillos, la verdad, anterior con nosotros. Tenemos lo que es la foliculitis, la forunculosis y la tricomicosis axilar. Estos se parecen mucho, la verdad, pero tienen que saber diferenciarlo. La foliculitis va a ser una infección superficial o profunda, pero solo del folículo piloso, ¿ya? Solo del folículo piloso. En cambio, la forunculosis también va a ser del folículo piloso, pero también va a afectar lo que es el tejido circulante, ¿ya? Eso es lo único que lo diferencia. Esto solo de folículo piloso, esto es de folículo piloso y del tejido circulante, ¿ya? Es lo único que lo diferencia. Em, la foliculitis generalmente suele aparecer por el uso de baños calientes, en piscinas han sido mal cloradas, en suele afectar lo que es la zona de la cara, sobre todo en la zona de la barba. Los factores predisponentes a la foliculitis suele ser producidos por los estafilococos. Un factor predisponente a contraer o tener una foliculitis va a ser el afeitado, las depilaciones, climas húmedos, cálidos, las dermatitis atópicas o en aquellos pacientes con diabetes mellitus. ¿Ya? Eh, bueno, ¿qué más podríamos decir? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico suele ser clínico, también te puedes ayudar en cuanto con la tinción de Gram y también los cultivos, pero en su mayoría el diagnóstico suele ser clínicos. Te ayudas con lo que es la tinción de gramo y los cultivos si es que tienes algún diagnóstico diferencial o si es que el paciente está o presenta algunos casos muy graves. Si no, no, suele ser clínico. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de una foliculitis? Van a ser unos lavados antibacterianos que contengan obviamente lo que es la clorhexidina o el hipoclorito sódico, unos antibióticos como la mupirocina, que al inicio pueden ser por vía tópica y si es que no se da, le puedes dar por vía oral, ¿no? En casos más graves, le puedes dar lo que es ciprofloxacino. De ahí, en cuanto a la forunculosis, como yo le dije al inicio, va a afectar lo que es el folículo piloso y también el tejido circulante. El el microorganismo más causante de la forunculosis va a ser el Staphylococcus aureus, ¿ya? En cuanto a la clínica, tal como se ve en esta imagen, el paciente va a presentar lo que son unos abscesos inflamatorios agudos de los folículos pilosos individuales y obviamente también del tejido vecino, ¿ya? Se van a dar, obviamente, como lo dice su nombre, se van a dar más que nada en piel que está cubierta de vellos, ¿no? La localización más frecuente de la furunculosis va a ser la cara, el cuello, las axilas, las nalgas, los muslos y el perine. También van a resultar vulnerables las zonas propensas a la fricción o a los microtraumatismos, como la zona situada bajo el cinturón o en la zona de donde uno se pone lo que es el cinturón, la correa, ¿no? Esto en sí suelen presentarse o suelen iniciar como unos nódulos duros
dolorosos y suelen avanzar como unas zonas eritematosas, ¿ya? Suelen aumentar en sí de tamaño y tanto puede aumentar de tamaño que te puede causar una rotura, ¿no? Y esta rotura obviamente va a ocasionar mucho más dolor. En cuanto al tratamiento, el primer tratamiento para la furunculosis va a ser lo que son las compresas calientes. ¿Por qué las compresas calientes? Porque las compresas calientes te van a ayudar a lo que es, o aumentan lo que es la maduración, el drenaje y la desaparición de los furúnculos simples. ¿Ya? Si es que ya es muy grande o muy mayores o profundas, van a requerir lo que es la incisión y el drenaje. Pero así por lo simple en las compresas calientes, ya si es que no está muy grande o muy generalizado. Y obviamente el tratamiento, aparte de estas compresas, le puedes administrar o dar unos antibióticos orales. Podría ser también por vía sistémica o drenaje, ¿no? Como ya lo dije, si es que es muy grande o muy profunda. Y finalmente tenemos la tricomicosis axilar. Tal como lo dice su nombre, se va a encontrar en la axila, ¿no? Esto también llamadas en algunos casos lo que es la tricobacteriosis o tricomicosis palmelina. Va a ser una infección cutánea muy frecuente que va a ser causada del género Corynebacterium. Sobre todo el Corynebacterium flavescens suele afectar lo que es el pelo de las axilas, aunque también suele afectar lo que es los pelos del pubis y de la región perianal, ¿ya? De forma excepcional del cuero cabelludo. Más que nada es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Cuál va a ser la clínica de la tricomicosis axilar? Van a ser unas masas grumosas de coloración blanco-amarillentas. Van a ser obviamente malolientes, que van a estar adheridas a lo que es la porción central del pelo de la región axilar o donde se encuentre. Y el diagnóstico, más allá de lo clínico, te puedes ayudar con lo que son las técnicas complementarias como la luz de Wood, que obviamente se va a tornar o se va a ver lo que es una luz azul brillante, ¿no? O también te puedes ayudar, si es que no tienen luz de Wood, te puedes ayudar con una vista microscópica o con un dermatoscopio, ¿no? En cuanto al tratamiento, principalmente suele ser una higiene adecuada y el rasurado de la zona para que no haya mayor proliferación. Asimismo, el control de la hiperhidrosis, que esto suele ser un factor muy principal. Y bueno, si es que a pesar de eso, no sé, te puedes ayudar con unos tratamientos tópicos, ¿no? El uso del peróxido de benzoilo o también antibióticos como lo que es la eritromicina o la clindamicina. Esos son los antibióticos que puedes usar en cuanto a la tricomicosis. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda? No, de mi parte sí quedó todo claro. Ya. Entonces, les estaría mandando el post-test para que terminen con su asistencia y ya coordinan con mi compañera Marife para que, o ya no tocaron tema todavía con ella, ¿no? ¿O sí? No todavía. Ya, entonces ya en estos días les estará diciendo. Ya, chicos, entonces les mando el post-test al grupo y eso sería todo por hoy. Las Gracias. PPTs también no te Gracias. olvides. Las PPTs también no te olvides, porfa, Geraldine. Ya, mejor les uno al Teams y ahí van a encontrar todos los PPTs de la clase. ¿Ya? Ya, Ya, gracias. listo, chicos. Cuídense, Gracias. chao.